estos momentos estamos viendo al presidente de la República fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hace 29 años, el gobierno de El Salvador y la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, firmaba en el castillo de Chapultepec, México, un acuerdo de paz que permitiría no solo el fin de la guerra, sino de una larga historia de violaciones a derechos fundamentales, civiles y políticos que antecedían a la misma guerra. Diario El Mundo entrevistó a diferentes firmantes de la paz y al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Todos, de diferente forma, reconocen logros de acuerdos de paz de 1992, como la libertad de expresión, el derecho a discernir sin ser perseguido o torturado, la reforma política y las nuevas instituciones. Aquí fue el campo de batalla de dos superpotencias. Pues nosotros lo pusimos nosotros. Y tercera de raíz, dice Rivera, es la ideología de cada una de las partes. Una ideología era de tipo marxista, la otra era de tipo seguridad nacional, que el que quiere cambios es comunista, hay que matarlo. De ese mundo venimos. Y eso se superó con los acuerdos de paz. Por eso es que yo saludo que esta fecha sea como una refundación. ¿Es cierto que los acuerdos de paz fueron una farsa y una componenda entre dos cúpulas? No, yo creo que esta es una de las declaraciones más desafortunadas que ha hecho el presidente. El acuerdo de paz, a menos que alguien, digamos, sea muy ignorante o tenga mucha mala fe, no puede soslayar que el acuerdo transformó la institucionalidad del país y produjo una apertura democrática que le hacía falta por décadas. Se logró como un acuerdo ejemplar para el mundo. La ONU lo presenta como el mejor logro en procesos de paz en El Salvador. Todo lo que después vino, lo que vino, muchos creen que no sirvió para nada, pero en un momento clave es como refundar el país, pero de nuevas bases, hacer una hoja de ruta para el futuro del país. Es siempre interesante como un joven no sabe qué pasó antes, sino lo valora adecuadamente. Él es un joven, él mismo lo dice que cuando eso pasó él estaba pues niñito, por tanto no hay memoria, y sin memoria no hay futuro. Que tiene 196 miembros como naciones que lo integran, haya referido de que la paz en El Salvador es el bien preciado mayor que se ha logrado, se ha obtenido, y que sí es uno de los que yo llamo baluartes de lo que significa la convivencia armónica y pacífica en una sociedad, pues con eso me basta a mí para hacer saber que las razones que dan el favor y el valor que tienen los acuerdos supera totalmente cualquier otra opinión que pueda darse a estas alturas, cuando ya los acuerdos fructificaron, si los acuerdos ya dieron lo que tenían que dar, todo lo que significa la reforma política que le da su denominación, Naciones Unidas, y le llama la refundación de la República, es eso precisamente, la reforma de las instituciones militar, órgano judicial, electoral, derechos humanos, constitución de la República, y lo que hemos dado en llamar también las condiciones para poder generar la reincorporación a la nueva sociedad de los alzados en armas, es producto de estos acuerdos de paz. Pero los acuerdos de paz no son una obra perfecta, si nadie lo dijo que es una obra perfecta. Entender que ese es el criterio o la opinión que yo voy a dar sobre un proceso, me parece que es muy pobre. Pobre en poder carecer de lo que yo llamo el coeficiente intelectual suficiente y, por supuesto, el desconocimiento total de lo que debe ser el desarrollo histórico de un país. Entonces, cuando nosotros sí vemos que hay un respaldo de la sociedad internacional a la paz del Salvador, no solo en lo que fue el acompañamiento a la mesa de diálogo de oposición, sino que fue también apoyo y respaldo a todos los proyectos y programas de cooperación que surgieron como origen de estos acuerdos. Allí vino el apoyo de la Unión Europea,
Ahí vino apoyo de las Naciones Unidas, ahí vino apoyo de la Organización de Estados Americanos, ahí vino apoyo de todos los organismos, que eran organismos de poder darle un apoyo y respaldo al nuevo estatus que tenía El Salvador, que era un estatus de Salvador en paz. Si nos queremos referir al discurso del presidente brindado en el marco de la conmemoración de la masacre del Mozote, desde mi perspectiva es un infortunio, se llama eso, un infortunio evocar frente a sobrevivientes de masacre, frente a familiares de víctimas de una masacre de esa envergadura, este tipo de palabras, ¿verdad? Decir que la guerra fue una farsa y que los acuerdos de paz fue una farsa frente a este público es un infortunio, y no solo un infortunio, sino una profunda falta de respeto a los sobrevivientes. El presidente no me extraña porque no es un estratega como presidente, así, de mirar más allá y de, como dijera, de saber mantener el equilibrio y armonía que el Estado necesita y que la Constitución le demanda a él, ¿verdad? Como jefe de la máxima magistratura. Él nació cuando inició la guerra, me imagino que en el año 81, 82, por la edad que tiene en medio de la guerra, y él no padeció, ¿verdad?, de eso, porque vio siempre, quizá como pequeño, así, y tuvo sus papás, etc. Quizá don Armando, cuando hace la reflexión que lo más trascendental que se ha dado es el papá de él, ¿verdad?, es otra época, y así lo vivió él, papá, ¿verdad?, y todos sus parientes que siempre apoyaron al frente, visto desde la lógica de las transformaciones y cambios. Los acuerdos de paz son la reforma política más profunda de la segunda mitad del siglo XX. Por donde usted lo quiera ver, si quiere ver el sistema electoral, por ejemplo, antes de los acuerdos de paz existía no el Tribunal Supremo Electoral, existía el Consejo Central de Elecciones, que estaba como muy afamado por ser especialistas en hacer fraudes. Las elecciones eran una burla a la voluntad popular en el periodo anterior a la firma de los acuerdos de paz. A mí no se me olvida cuando escuchaban aquellos códigos de póngale más tamales a la olla, o uno encontraba boletas, o sea, los votos en las aceras de los puestos de votación y las persecuciones para los partidos de oposición. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, con todas las falencias que usted le pueda mencionar, es infinitamente superior al Consejo Central de Elecciones. Ha garantizado elecciones más limpias, más libres, depuraron el padrón, hay una cuestión que es fundamental, es la alternancia. Es decir, es una cosa como muy, parecería básica de una democracia, pues en un periodo presidencial gana un presidente, como acaba de ganar en Estados Unidos, pierde otro y puede ser que pasen 2 periodos, en el caso americano se puede reelegir, en el caso salvadoreño no. Eso de conseguir que se pueda alternar en el gobierno, eso no era ni soñado, lo soñaron todos los que estuvieron en política desde 1930 hasta que el primer gobierno de alternancia se da en el país con la llegada de Mauricio Funes. No vamos a discutir quién es Mauricio Funes y qué hizo, sino el hecho de que un partido de oposición llega por medio de esa figura muy propia, natural, obvia, de la democracia, que es la alternancia, llega a concretarse en el país. Eso no hubiera sido. Bueno, el mismo gobierno actual es otro tipo de gobierno y otro tipo de alternancia, ¿verdad? Sí, pero favorecida, propiciada, creadas las condiciones por el acuerdo de paz. Si bien se logró aumentar las condiciones para una mejor libertad de expresión, quizás los acuerdos, el gran logro quizás son nuestras libertades civiles y políticas que tenemos ahora. Que si nadie lo quisiera nos... sintetizar, sí, serían las libertades civiles y políticas. Eso incluye también que la Fuerza Armada no se metiera en la política,
Esa es la única manera de que los ciudadanos seamos libres, porque si hay un actor que tiene armas y se mete en la política, está desbalanceada la cancha. De hecho, en cierto sentido, el acuerdo, su síntesis última fue decirle al FMLN, ustedes pueden participar en la política, pero sin armas. Y a la Fuerza Armada le dijo, ustedes pueden conservar las armas, pero sin política, no se metan en la política. FMLN, política sin armas. Fuerza Armada, armas sin política. Esa fue la síntesis a ese nivel de propiciar las libertades públicas. Si usted revisa la lista de los presidentes del país en la historia contemporánea, 1930 a mediados no, ya que avanzada la segunda mitad del siglo XX, todos, casi todos sin excepción, fueron militares. Es decir, el concepto en ciencia política se llama dictadura militar, pues así se llama. Aquí vivimos largos periodos de dictaduras militares que comenzaron con el general Maximiliano Hernández Martínez, continuaron con el PRUD, siguieron con el Partido de Conciliación Nacional. O sea, ser presidente tenía como prerequisito ser militar. En asambleas de militares se decidía quién iba a ser el próximo candidato, o el coronel Molina, o el general Romero, o los anteriores, Sánchez Hernández. El que usted me quiera decir, son como muy cortos los periodos en la historia contemporánea reciente del país en la cual un civil estuvo al frente del Ejecutivo. Eso en lo más, digamos, como de fondo de la cuestión de la alternancia. Los partidos cambiaron de nombre, se llamó PRUD, se llamó PCN, pero eran partidos de la dictadura militar. Y ya en lo operativo, pues desde el Consejo Central de Elecciones se coordinaba con los cuarteles y los cuarteles llegaban a los centros de votación, rellenaban urnas, votaban boletas de los partidos de oposición y además de la persecución, captura, exilio y en la última etapa del conflicto armado, desaparecimiento y muertes de opositores. De eso estamos hablando en términos de reforma electoral, por mencionar la primera de las reformas que todavía tienen un peso fundamental en la vida del país. Podemos decir de todo que el tribunal es partidizado. Deberíamos de tener un tribunal en la cual los partidos no determinen quiénes van a ser los magistrados. Pero esas eran las condiciones cuando firmamos hace 29 años el acuerdo de paz, que para posibilitar que se diera, se configuró un Tribunal Supremo Electoral partidario, pues, en la cual el que tenía más votos en la presidencia tenía la presidencia del tribunal, y hoy se logró que hayan magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia, pues. Pero volvamos al punto. En los años 70, ubiquémonos en los años 70, hubiera podido participar un candidato como el actual presidente, ganar las elecciones, hacer la campaña libremente. No, por supuesto que no hubiera podido. Si Bukele está en el poder precisamente porque se modificó todo el clima de respeto a todas las corrientes ideológico-políticas y porque se aseguró que había transparencia y digamos, buen uso de todo el sistema electoral. En otro momento no habría podido ser presidente el señor Bukele. Yo creo que lo significativo es ahora para las nuevas generaciones, para que puedan entender de que lo que vivimos ahora en su imperfección es infinitamente superior a lo que fue la historia reciente de El Salvador, en términos electorales, en términos judiciales, en términos de la Fuerza Armada, la policía. Es decir, logramos que desaparecieran cuerpos llamados de seguridad que tenían con la Guardia Nacional más de 100 años. Es decir, claro, los que no conocieron las persecuciones de la Guardia Nacional, ni mucho menos estuvieron en un calabozo sujeto a capturas o fueron desaparecidos, les parece que es una historia fantástica, inventada, exagerada.
¿Qué significa Guardia Nacional y Policía de Hacienda? Para que un joven lo entienda. ¿Qué significa? ¿Qué de diferente tiene? Porque la Fuerza Armada es una de las instituciones de mayor confianza actualmente y pueda pensar alguien que era lo mismo, ¿verdad? Que es ahora, que nos protege, que participa en el Plan Control Territorial, etc. Vaya, la policía, las funciones de policía estaban militarizadas antes del acuerdo de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que eran oficiales de la Fuerza Armada que conducían la seguridad pública. Uno de los grandes logros del acuerdo de paz es la separación del ejército, de la Fuerza Armada, de la policía, pues, y hacer una Policía Nacional Civil. A mí me duele ahora ver los radiopatrullas que dicen policía, como el término más destacado, y abajo en letra más pequeña, Nacional Civil. Y es que justamente los calificativos de nacional y civil le dan esa característica en la que los militares ya no pueden tener participación en la dirección de la seguridad pública. Cuestión que había sido así, pues eran prácticamente una extensión de la Fuerza Armada, los llamados cuerpos de seguridad, que fueron organizados, si uno vuelve otra vez al conocimiento de la historia, la Guardia Nacional se organizó para cuidar las fincas de café, pues, la Policía de Hacienda para perseguir la producción clandestina de licor, especialmente. Después fueron deviniendo en la contrainsurgencia en aparatos encargados de reprimir a todo aquel que tuviera una oposición en contra del gobierno. Es decir, es que hoy cualquiera en redes sociales puede escribir cualquier cosa, pero antes de la firma de los acuerdos de paz, por andar con una estampita de Monseñor Romero, por ser estudiante universitario, por tener libros que pudieran tener la pasta roja en un cateo, eran sujetos de intimidación, captura, etcétera. Ya nadie puede negar que los acuerdos sí pudieron dar el resultado que tenían que dar. Si la reforma orgánica de la Fuerza Armada, nos decía a nosotros, expertos militares, era la reforma más profunda que ha tenido un instituto armado en América Latina, en lo que fue el siglo pasado, en lo que fue la década pasada. No ha habido otra reforma que fuera al grado de lo que fue la reforma militar en El Salvador, tanto en la parte orgánica como en la composición, como en la parte normativa también, que es la más importante. Luego la creación en seguridad pública, también conquista de los acuerdos de paz, que es la nueva Policía Nacional Civil y la nueva Academia de Formación Policial. ¿Cuándo en su vida en el país había habido todo un intento de llegar hasta allí, haciendo que el país se modernizara institucionalmente hablando? Anteriormente la seguridad pública pertenecía a lo que era el sector de defensa militar. Ahora la policía se convirtió en un ente de carácter civil perteneciente a la esfera civil. Eso no es cualquier cosa. Eso lo dice Naciones Unidas en sus estudios que ha hecho y pone de ejemplo a El Salvador. Dice que es el proceso de construcción más exitoso que Naciones Unidas ha asistido en materia de construcción de paz. Y voy a citar algo que no había dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Las Fuerzas Armadas, después de la reforma militar que tuvieron y de la modernización que ha tenido, pudimos nosotros de nuevo presentar el caso de El Salvador como una fuerza militar nueva, diferente, moderna, para integrarla en las fuerzas de paz en el mundo. Nunca había ocurrido que un ejército, después de ser acusado de violación de derechos humanos, después de su reforma, fue incorporado en lo que es el componente de paz de Naciones Unidas en el mundo. Somos parte del peacekeeping, que le llaman, con mantenimiento de paz. ¿Por qué? Porque ahora sí las Fuerzas Armadas cumplían con el requisito que debe tener todo instituto armado para ir a servir a otras partes de mantenimiento de paz. Esa es la Fuerza Armada hoy que tenemos. No la Fuerza Armada para andar ocupando sedes legislativas o cosas así por el estilo, que parece ser que fue un exceso de poder haber actuado la Fuerza Armada en esas condiciones. No, la Fuerza Armada tiene ahora un mérito y tiene un estatus alto de ser componente de fuerzas de paz en el mundo, porque es parte de las fuerzas de paz de Naciones Unidas que se encargan de esta agenda internacional, de esta agenda mundial. Ahora, ¿cuál sería, después de 29 años de los acuerdos de paz, cuál sería el retroceso mayor que usted ve y el avance mayor? Yo creo que los mayores retrocesos se han dado en el
último año y quizá para mí el más peligroso es el de la Fuerza Armada y la seguridad pública. Hay que acordarse, me preguntaba hace un momento sobre los beneficios o ganancias, los acuerdos de paz, hay que acordarse que los así llamados cuerpos de seguridad eran estructuras que pertenecían a la Fuerza Armada, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, eran temidas por toda la ciudadanía, violaban los derechos humanos sin contemplaciones y con total impunidad. Entonces, haber rescatado la policía, la seguridad pública, convertirla en una institución civil, fue un gran logro del acuerdo de paz. Y ahora están haciendo el retroceso de volver a militarizar la seguridad pública y a ponerla al servicio de un partido político. Esta última idea que me dio, que la Fuerza Armada no se meta en política, en el 9F nosotros vimos cierta instrumentalización de la Fuerza Armada con el Ejecutivo. ¿Se puede considerar que fue instrumentalizada políticamente y va a tener alguna consecuencia eso? Mire, yo creo que sí, sin duda, y fue algo condenado en todo el mundo. Ver soldados armados en el recinto legislativo es una imagen pésima. De verdad, ahí se metió la Fuerza Armada, manchó una imagen que la traía muy nítida por casi 30 años. Todos le reconocíamos a la Fuerza Armada que es una institución que cambió y que respetó los esquemas democráticos. Lo que hicieron el 9 de febrero fue una mancha muy, muy fea en la historia de la Fuerza Armada y muy, muy mala para el país. Este alto mando, de verdad que está echando al traste unas conquistas de respetabilidad que le costaron mucho a la Fuerza Armada en las últimas décadas. Después de 29 años, ¿se mantienen las causas de la guerra? Según la mirada histórica, académica de cada quien, yo siempre he creído que las causas de la guerra fueron políticas. ¿Quién dice que fue la pobreza? Yo respondo, pobreza ha habido y hay en todas partes del mundo, y no hay insurrecciones, ni revoluciones, ni guerra civil por el hecho en sí mismo de que haya pobreza. La gente se insurrecciona y se levanta y toma opciones tan sacrificadas como la lucha armada cuando hay represión política, cuando no hay espacios políticos para que cada sector luche por sus derechos, cuando no se respetan los derechos de los otros. Y entonces para mí las causas de la guerra fueron eminentemente políticas. Y bajo esa premisa, por supuesto que con el fin de la guerra y con el acuerdo de paz, esa causa de la violencia que sufrimos quedó erradicada. Por supuesto, pobreza siguió habiendo, pero también todo debe ser evaluado en su justa dimensión. El Salvador se ha convertido en los últimos años en un país con amplias capas medias urbanas que tienen niveles de consumo de bienes y servicios superiores a los que tenía históricamente la población del país. Precisamente el descontento ahora es porque es una clase media que ya tiene aspiraciones más grandes y no las logra satisfacer del todo. Pero antes la situación era que la inmensa mayor parte vivía en niveles de pobreza extrema. Entonces, ¿tenemos todavía pobreza? Sí. ¿Tenemos pobreza extrema? Sí. Pero también tenemos una capa media ancha con acceso a bienes y servicios que antes no había. Las causas estructurales se mantienen. ¿De qué estoy hablándole yo cuando hablo de causas estructurales del conflicto? De la injusta distribución de la riqueza. Este es un país donde está muy polarizada la distribución de la riqueza y de los ingresos. Hay un grupo muy pequeño de personas que tienen mucho dinero y muchas empresas y mucha riqueza, y una enorme cantidad de personas que vive en la pobreza o vive con salarios de $300. Entonces, eliminar la desigualdad social, económica del país, era un objetivo de nuestra lucha que la comenzamos en
los primeros años de la década de los 70, porque ahí le quiero decir también que hay personas que sostienen que el conflicto armado comenzó en 1980. Y ahí comenzó la última etapa del conflicto armado cuando ya se llamó FMLN, las 5 organizaciones guerrilleras. Pero volviendo al tema, las causas estructurales del conflicto, las causas estructurales de la realidad que vivimos no se han resuelto. Ni la desigualdad social, ni la exclusión, ni la pobreza, ni la injusta distribución de la riqueza. Todos esos aspectos que hacen en esta sociedad como la que conocemos, pues, con una cantidad de gente pobre, que vive con menos de $1 al día, de una enorme desigualdad, 180 supermillonarios y el resto de la población en distintos niveles de ingresos más limitados. Pues esas son las causas, esas no las resolvió el acuerdo de paz, resolvió otras que eran importantes para darle continuidad al país, pero las fundamentales, la pobreza, la desigualdad, la injusta distribución de la riqueza, esas no las resolvió el acuerdo. No tuvimos la suficiente fuerza para poder cambiar eso, pues. El tema económico-social fue justamente un tema menos tratado, mucho menos cumplido. Ni siquiera el Foro para la Concertación Económica y Social, que era justamente la continuidad del acuerdo en el tema económico, para que, si habían conflictos que se generaran post-acuerdo, pudiera existir un mecanismo donde se reunieran empresarios, gobiernos y trabajadores a buscarle solución por el mérito central del acuerdo de paz, que es validar un método alternativo a la violencia como forma de solución de los conflictos. Es decir, el método del diálogo, negociación para buscar un acuerdo político. Otro gallo nos cantara en El Salvador, si eso que demostró que si resolvió el principal problema del país, donde habían 75.000 muertos diarios, ¿cómo no puede ser efectivo para resolver por la vía de estos métodos alternativos de solución de conflictos todos los problemas en la casa, en el trabajo, en la calle, en el tráfico? Por eso es tan importante la cultura de paz. Es decir, que nosotros vayamos aprendiendo, en nuestras creencias, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, la forma de resolver los problemas, sea por la vía de la acción, del acuerdo. Y que hay también de las instituciones débiles que, si bien se crearon en los acuerdos, a partir del acuerdo de paz, bajo un quizás modelo o régimen democrático, pero que mostraron debilidad también, y mostraron también lo que usted antes me mencionaba, que el órgano judicial no estaba tan separado del ejecutivo, por ejemplo. Hemos tenido cierta debilidad en la Fiscalía General, hemos tenido cierta debilidad justamente de volver a prestarse a presiones políticas de la Corte Suprema de Justicia. Quizá el mejor periodo a nivel de independencia judicial fue el de la anterior Sala de lo Constitucional, que uno puede estar o no de acuerdo con sus resoluciones, con todas, pero indudablemente se condujo con independencia del poder político. Y en cambio ahora eso está un poco más en cuestión. Entonces las instituciones sí tienen debilidades. Ya ve usted que creamos el Instituto de Acceso a la Opinión Pública, que fue una conquista democrática, y ahora este gobierno la ha convertido en una entidad que subordinada por completo a los designios del presidente de la República. Entonces tenemos un retroceso democrático porque las instituciones no estaban consolidadas y el poder político las está volviendo a intentar manipular. Dentro de este retroceso que usted me menciona, en el último año hubo un episodio, además del 9F, frente a la sede central del Tribunal Supremo Electoral, que fue el cierre del Tribunal Supremo Electoral. Quizás no se ha dimensionado tanto como el 9F, pero fue un hecho quizás que ha pasado casi que como inadvertido internacionalmente, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que unos simpatizantes de un partido político cierren la sede del Tribunal Supremo Electoral?
Es muy importante, es exactamente el tipo de presión violenta que viola derechos, en este caso de las personas, del personal del tribunal y de los funcionarios que estaban ahí. Es una manera de proceder con violencia en vez de atenerse a los cauces administrativos, institucionales. El tribunal tiene sus tiempos para hacer las cosas y tomar las decisiones. Es posible que se atrase, claro, porque es una cantidad inmensa de papeles que tiene que revisar de los candidatos, pero lo que hizo el Partido Nuevas Ideas es completamente condenable y sí fue muy grave. Presionar a la autoridad electoral, intimidarla, amenazarla de esa manera, precisamente nos pone en la ruta de como estábamos hace 40 años, es decir, que la autoridad electoral estaba manipulada, manejada, subordinada al poder político. Entonces, si volvemos a eso, de verdad que va a ser un problema muy profundo en el país. ¿Ve usted visos de regresión? Porque me preocupa esto que me dijo, nos pone en la ruta de hace 40 años. Sí, sí. ¿Hay visos de regresión de que volvamos, digamos, a periodos de la historia de El Salvador de antes de los acuerdos de paz? Sí, sin duda. Del aparato electoral es un peligro muy concreto. Si el poder político manipula por la vía de la amenaza, de la intimidación, del soborno, por cualquier vía, manipula a la autoridad electoral, eso es exactamente lo que teníamos hace 40 o 50 años. Una autoridad electoral que no era confiable para la ciudadanía, que no garantizaba el respeto a la voluntad soberana del pueblo, sino que garantizaba que los designios del presidente de la República y del poder político, del partido de gobierno, iban a estar favorecidos. En ese sentido sería un retroceso exactamente a donde estábamos hace 40 años. ¿Dónde está el error cuando las instituciones creadas en los acuerdos de paz, más guiadas por un modelo democrático, terminan cometiendo errores, llenándose, por ejemplo, de corrupción? Vimos que la separación de poderes en un momento no era tal separación de poderes, sino que había, digamos, comunicación, o casi que hay, por ejemplo, ejecutivo que hace componendas con el judicial, con el legislativo, y no hay tal separación de poderes. Eso quizás es más teórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que falla? Bueno, las fallas son de los hombres mujeres que están al frente de las instituciones. Vaya, por caso, ¿quiénes estaban al frente de las instituciones estas que forman los órganos de gobierno cuando firmamos el acuerdo de paz? En el órgano ejecutivo estaba Alfredo Cristiani. En el órgano legislativo estaba el cuñado de Aguizón, es Roberto Angulo. Y Gutiérrez Castro, de Arena también, era el presidente de la Justicia. Entonces, Alfredo Cristiani agarraba el teléfono y le hablaba a Roberto Angulo para que le resolviera los problemas que el Ejecutivo necesitaba resolver en la Asamblea. Lo resolvía con una llamada. Hablaba con Gutiérrez Castro en la Corte Suprema de Justicia para que también a punto se pusiera la Corte Suprema de Justicia en función del interés del hombre, se le decía. O sea, era tan poderoso, concentrado el poder, el presidente, que era, ahí me habló el hombre. ¿El hombre quién era? El presidente de la República. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Como hay que fortalecer la institucionalidad, dándole calidad a la división de poderes, dijimos, los plazos, los términos de duración de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no deben de coincidir. Durante la negociación de los acuerdos de paz, hubo alguien que dijo, bueno, varios han dicho, que hubo presión para que no se firmaran los acuerdos de paz. Quisiera que me reviviera un poquito de eso. ¿Qué presión había de diferentes fuerzas para que no se firmaran los acuerdos de paz y para que los problemas que había se resolvieran por la vía violenta y no por la vía política negociada? Bueno, prácticamente
Los acuerdos de paz son una conquista, ¿verdad? Es la vía más sensata y la que mejor puede resolver causas que originan conflictos. El problema es cómo solucionar esos conflictos. Y cuando estalló la guerra civil hace 40 años, no había voluntad política por parte de quienes ostentaban el poder político, económico de este país. Me refiero a la oligarquía salvadoreña. No había voluntad. Es más, decían diálogo es traición, ¿verdad? El frente que se fundó en el 80 planteó la Comisión Política Diplomática como el mecanismo que trabajara la salida política. En el año 80, inclusive, no solo habló con sectores nacionales, sino que extranjeros, ¿va?, para buscar la salida política. En este caso, Estados Unidos, que fue un factor que prolongó el conflicto precisamente. Acaba de recomponerse Estados Unidos, cambio de presidente. Salía Carter, quien había estado suspendido la ayuda a El Salvador por país violador de derechos humanos en los años 79. En el 80 llega Reagan, republicano, y restablece la ayuda y le apuesta a la salida militar. Y juntos, oligarquía salvadoreña, ejército prooligárquico y Estados Unidos, el imperio para nosotros, le apuestan a la salida militar, a aniquilar las fuerzas insurgentes que se habían levantado aquel 10 de enero del 81, cuando se cerró toda posibilidad de entendimiento. Entonces, el diálogo y la concertación y la negociación son los mecanismos de solución de conflicto a algo que tiene dos cursos: o explota y se genera una guerra como la que se generó, o vamos al encuentro, del entendimiento, del diálogo. Entonces, ¿cuántos años dialogamos? 8, desde el 15 de octubre del 84, que yo también participé en ese diálogo en La Palma, y donde se abocaron más de 50.000 personas, teniendo una esperanza del diálogo. Y después de ese octubre del 84, se dio otro, ese año, en Ayagualo, donde el Frente dio una propuesta de reforma constitucional para desmilitarizar el país, que era un factor que no nos permitía, porque en el primer diálogo Duarte dijo: acójanse a esta constitución, y nosotros dijimos: a esa constitución que está solo hecha por un sector de la sociedad y que le da un gran poder a los militares y también limita las libertades y los derechos, no. Y por eso llevamos una propuesta al mes siguiente. Y de ahí otros diálogos que se dieron en el 87, en el 89. Y como a la par no iban gestos políticos, de respeto a derechos humanos, se dio aquella ofensiva del año 89, que posibilitó en el año 90 abrir la negociación, que duró 2 años. 2 años. Y al empezar ese diálogo, negociación, dijimos qué objetivos perseguimos con esta negociación, donde entró ya las Naciones Unidas, porque antes era la Iglesia Católica la intermediaria, ¿verdad?, del diálogo. Entonces ahí nos hicimos 4 propósitos: superar el conflicto armado por vía de acuerdos políticos. Segundo, que esos acuerdos dieran un impulso al proceso democrático. Y tercero, que esos impulsos del proceso democrático, esos acuerdos, posibilitaran la plena vigencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y así va a venir el 4º propósito, que era la reunificación y reconciliación de la sociedad. Y sobre esa base hicimos una agenda de 10 puntos, que íbamos a discutir el tema de la militarización de la Fuerza Armada y Seguridad Pública, que iba a haber reforma constitucional, que iba a haber acuerdos de derechos humanos, acuerdos del sistema judicial, del sistema electoral, y íbamos a abordar el problema económico-social. Y también íbamos a ver el proceso, ¿verdad?, de separación de las fuerzas y de reinserción, ¿verdad?, de desmovilización de la guerrilla y de disminución del ejército.
y también íbamos a hacer un calendario de cumplimiento de los acuerdos, y también quién iba a verificar todo ese proceso. Iba a ser las Naciones Unidas y la COPAS. O sea que todo eso se discutió durante 2 años. Pero no se suspendió la guerra se dio siempre. O sea que negociamos en guerra. El Frente Farabundo Martí, el 16 de noviembre del 16 de noviembre del 91, el año 91, decidió parar las acciones ofensivas militares para darle curso a la negociación. Porque andaban diciendo ahí que el Frente iba a lanzar una tercera ofensiva ahí por el mes de noviembre. Y eso lo decían los sectores que no querían depurar el ejército ni reducirlo, ¿verdad? Entonces el Frente, con ese gesto de parar las acciones ofensivas, o sea, de hacer emboscadas, ataques a cuarteles, daba a demostrar que lo que quería era la solución ya política del conflicto. Estados Unidos, que no se había incorporado como facilitador a ser parte del grupo de amigos que tenía México, España, Venezuela y Colombia, del secretario general de la ONU, se suma ahí por el mes de noviembre ya. Entonces lo que vino en el mes de diciembre fue una forma de facilitarla. Y cuando nos fuimos allá a Nueva York a terminar la negociación, ¿qué pasó? No llegaba la parte del gobierno principal, estaba la delegación, pero nosotros queríamos que desentrabara, porque se había formado sobre el tema de la desmilitarización, precisamente el país. El tema más difícil, la desmilitarización. Claro, y también la seguridad pública. Pero entonces había que resolver también el problema económico-social que no lo habíamos tocado. Entonces se le mandó a traer a Cristiani y al presidente del partido, que en el momento era Calderón Sol, a que facilitara y destrabara. Y ellos llegaron el 27 de diciembre. Y del 27 de diciembre al 31, en que todavía paramos el reloj, porque no terminábamos la discusión, si hubo gente que se resistiera, ¿verdad?, ya no se podía, o era se firmaba o no se firmaba, ¿verdad? Y ellos tenían la obligación, ¿verdad?, el partido Arena principalmente, que representaba en el gobierno, de facilitar, ¿verdad?, también la negociación. Y los combates seguían, pues, pero en el sentido de que si alguien quería incursionar a la zona donde estaba basificado el frente, nosotros lo íbamos a repeler, ¿verdad?, con las armas. Pero no íbamos a salir a buscar gente, ¿verdad? Igual ellos, ya por último, así terminamos, ¿verdad?, que no iban a estar haciendo acciones de ataques, aunque más de alguna vez se fue, ¿verdad?, en ese tiempo tan difícil. Entonces, el momento en que terminamos de discutir el tema económico social fue el 31 de diciembre. Igual no habíamos terminado qué pasaba con esas tierras que se habían tomado campesinos y que eran del Estado, ¿verdad? Y nosotros decíamos hay que dárselas a los campesinos. Y también la parte de la inserción de los excombatientes del frente, cómo iba a ser, porque eso fue lo último que se tocó. Entonces habían detalles, muchas cosas que estaban. Entonces se dijo, paremos el reloj, ¿verdad?, mejor, porque a las 12 tenemos que terminar, en el sentido de que el secretario general Pérez de Cuellar terminaba su mandato a las 12 de la noche. Y él tenía que haber terminado todo. Entonces mejor paremos el reloj un ratito. Y hasta que como a las 1:30, 2 de la mañana, terminamos y firmamos ya los contenidos, ¿verdad? Pero sí, lógicamente, cuando una negociación se da en guerra, tiene sus momentos fuertes, bajos, pero la voluntad se construyó y la expectativa aquí de este pueblo, en el parque ahí famoso, pues, la plaza cívica, la gente estaba a esa hora, a las 12 de la noche, pendiente de que, no de la firma del acuerdo de paz, que fue 16 días después, pero digamos de la negociación, del contenido que firmamos, ¿verdad?, que ya no íbamos a pedir más ni menos, ¿verdad? Dimos certidumbre a nosotros mismos de los alcances que lográbamos con los acuerdos de paz, y también a la otra parte que había estado, que no se quería pues como transformar el Estado, ¿verdad?, sino que defendían el status quo. Pero como la correlación de fuerzas fue en una dirección favorable, ¿verdad?, o sea, la lucha nunca paró,
y también la comunidad internacional, ¿verdad? En ese momento, ¿cuál cree usted o cuál creyó usted que había sido el logro más grande de esas negociaciones? El proceso de militarización que comenzaba, porque eso iba a permitir que la gente pudiera ejercer sus libertades sin temor a ser desaparecido o asesinado. Y usted con libertades, con derechos de organizarse, de movilizarse, de opinar, de expresarse, puede hacer propuestas, ¿verdad? En materia económica, en materia social, en materia ambiental, cultural, internacional. Es decir, esa es la base, que usted tenga el espacio de inclusión política y de libertades para hacer las propuestas, ¿verdad? ¿Se mantiene? Es lo que siempre estamos luchando y preservando, ¿verdad? Buscando que siempre existe ese ambiente. Ahora que hay amenaza, va a restringir la libertad de expresión, de organización, o querer imponer un solo pensamiento, cuando ese país tiene su naturaleza plural, diversa, y que es lo que estamos viendo que está en riesgo por la forma del régimen que actualmente preside el país, de querer imponer solo su voluntad y su pensamiento dentro del Estado, ¿verdad? Nosotros nos ha mandado a solo apretar el botón, no le hace caso a las otras instituciones del Estado, que de acuerdo a las competencias que están en la Constitución actúa, sino que él quiere imponer su voluntad, cambia reglamentos porque no está de acuerdo con la Constitución ni con las leyes, ¿verdad? Es decir, vivimos un momento difícil en que no se respeta la institucionalidad pactada por los acuerdos de paz, pero sobre todo también lo que hemos logrado, las 37 reformas en la Constitución. Nadie dice que está perfecto todo, precisamente la sociedad debe seguir avanzando en perfeccionar su sistema, ¿verdad? Para funcionar, para vivir. Pero lo que ya habíamos logrado nos permitía hacer propuestas, expresarnos libremente, opinar, es decir, un ambiente, ¿verdad?, donde todas las instituciones pueden cumplir con su papel. Y bueno, ahorita estamos con discusión de 2 leyes para perfeccionar más: la ley de la Procuraduría General de la República y la ley de la Fiscalía General de la República, 2 instituciones. Tenemos pendiente la ley de la Corte de Cuentas, es decir, para que funcionen de mejor forma, ¿verdad?, las instituciones. Y también tenemos a la víspera la elección de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, 1/3 que siempre cambia cada 3 años. Vamos pronto a elegir otro funcionario, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiere Bukele todo el poder en la Asamblea? Para él decidir quiénes van a ser los funcionarios de todos estos organismos y también decirles lo que hay que hacer, ¿verdad?, no lo que la Constitución les manda. Ese es el riesgo que está ahorita en juego. A la Procuraduría de Derechos Humanos no la reconoce ni toma en cuenta las resoluciones morales, si se quiere, pues, que haga para que se le respeten los derechos a todos los ciudadanos por parte del Estado. Entonces, vivimos un momento crucial. El 28 de febrero lo que se va a jugar ahí no es la cara de alguien o la bandera de un partido, se está jugando el rumbo de un país. O sea, o avanzamos más y profundizamos la democracia en este país, en el sistema de libertades y derechos, o retrocedemos a un autoritarismo y a un irrespeto de las competencias y atribuciones que en el orden que hemos establecido en el pacto para la Constitución se le da a cada una. Entonces, lo que está en riesgo, ¿verdad?, el futuro, cómo se va a ir el país. Entonces, este país que desde el año 94 en sus instituciones pudo experimentar los pesos y contrapesos, las nivelaciones, ¿verdad?, porque aquí, por ejemplo, en la Asamblea, ningún partido por sí mismo volvió a tener 43 diputados, ni menos 56 desde el año 94 que el Frente participa. El Frente se convirtió en un factor desde la izquierda de peso, ¿verdad?, y contrapeso, ¿entiende?, para definir inclusive las elecciones de los otros órganos, que siempre hemos buscado un equilibrio de corrientes de pensamiento jurídico. Entonces, todo eso está en riesgo, porque si yo quiero imponer lo que yo quiera para este país, o sea, en riesgo de que se vuelva un país como una empresa, controlado por un grupo, ¿verdad?, donde yo hago, yo dispongo, yo digo. Bueno, la naturaleza del presidente Bukele es empresaria, nació en cuna empresarial, creció y fue alcalde y siendo empresario, tanto en Nuevo Cucatlán como en San Salvador, es presidente y sigue siendo empresario. Entonces, no es que yo esté contra los empresarios o que un empresario no pueda tener una capacidad para diferenciar lo que es la administración de un país, de un Estado,
y lo que es la administración de una empresa. El problema es que cuando usted confunde y cree que todos le deben obedecer, ¿va? Que usted les paga el dinero y si no me hacen lo que yo digo, les retengo el dinero, ¿va? Como sucede con la Asamblea o quiso suceder con la Corte Suprema de Justicia. O yo no les pago a los alcaldes para que ejerzan su función permanente a través de un fondo que está establecido en la Constitución, porque me parece que eso les va a ayudar a ellos en febrero, ¿verdad? Cuando les ha negado desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahora vamos con enero, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene a alguien así que actúa de esa forma, el Estado corre un riesgo grande, ¿verdad? Un riesgo grande de caer en las manos del autoritarismo y la dictadura. Entonces es lo que se va a jugar, y eso es contraproducente totalmente al espíritu y la letra de los acuerdos de paz, que precisamente uno de los déficits que nosotros tuvimos en los acuerdos de paz en el tiempo de la aplicación de los acuerdos, que fue el 92, fue no haber acelerado pues la instalación de la Comisión de la Verdad, y que el informe que dio hasta marzo del 93 se hiciera antes del 15 de diciembre del 92, antes que el Frente autodestruyera sus armas y desmovilizara su último contingente guerrillero, ¿verdad? Y también, ¿por qué digo esto? Porque ahí venían varias recomendaciones en la Comisión de la Verdad, de buscar la verdad, la justicia, la reparación y mecanismos de no repetición, decía. Y todo el cumplimiento de acuerdos de paz en materia de desmilitarizar el país con una nueva doctrina de la Fuerza Armada, habiendo reducido y depurado el ejército, habiendo creado nuevas instituciones como la nueva Academia de Seguridad Pública y la nueva Policía, un organismo nuevo de inteligencia, todo eso eran parte de los mecanismos de no repetición. Y si el presidente, como se dijo en la ley de reconciliación que se aprobó y que él vetó, ¿verdad? En la ley para la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, que son 4 elementos centrales de la reconciliación, ahí decía que en mecanismos de no repetición había que volver a insistir, ¿verdad? Con los mecanismos de que la Fuerza Armada y la Seguridad Pública sigan el rumbo que les da la Constitución, ¿verdad? Y no sean instrumentalizadas por nadie, por ningún factor, y en este caso, como se ha visto por los hechos del 9 de febrero y otros casos, que se ha utilizado la Fuerza Armada y la Seguridad Pública con fines que no son los que establece la Constitución, y que, por cierto, siempre le recuerda la sala de lo constitucional a Bukele y el mundo entero, ¿verdad? Que no instrumentalice las instituciones para fines propios.